Bien, ya de regreso en este segundo video donde quiero ya concluir un poco el ejercicio de contextualización pospandemia en la institución educativa Escuela Normal Superior de Ibagué. Quiero contar muy brevemente las experiencias o quizás aquellas dificultades más sentidas que hemos tenido que sortear, afrontar en medio de el regreso a la presencialidad, que entre comillas para nuestro caso no fue tal, por lo que ya se expuso respecto a una emergencia sanitaria por las S de Palomas y el invierno, en la clausura del bloque principal en nuestra sede central. Primero, quiero referirme a eso como la gran experiencia o la gran dificultad que tuvimos allí, cuando se cierra ese bloque y nos obliga a repensar la prestación del servicio y quizás obligar nuevamente a una gran discusión en el colectivo docente respecto a cómo íbamos a abordar la alternancia, cómo íbamos a enfrentar esa situación. Primero, pues se negó rotundamente el regreso a nuestras casas a prestar todo el servicio desde la privacidad de nuestros hogares, igual invadiendo la privacidad en los hogares de los estudiantes. Y la gran tensión que es afrontar la pantalla en largas jornadas de conectividad, donde igual estábamos, pues, veníamos de una pandemia donde creíamos que íbamos a llegar nuevamente a la presencialidad ya con un rigor más fuerte, pero no, se bloqueó por esta situación de emergencia sanitaria y esa sería como la primera gran dificultad. Y cómo los estudiantes también tuvieron esa tensión porque no querían, ellos no querían, lo manifestaban de muchas maneras desde la conformación del gobierno escolar en febrero, los líderes estudiantiles, el personero, la contralora y los demás cargos de representación juvenil manifestaban lo mismo, que no querían regresar atrás a ese tema de la mediación TIC y el trabajo desde casa. Entonces, esa era una primera gran tensión que se vivió en el primer periodo del año lectivo. Y un segundo momento que podemos pensar como una gran dificultad, pues todo esto que encierra la salud mental del docente. Quiero denotar algo sin ninguna pretensión mayor en términos de lo que es el ejercicio docente, donde valoro y respeto a todos los docentes en cada uno de los rincones geográficos de nuestro hermoso y bello país. Pero quiero resaltar principalmente la labor del docente normalista en su papel como formador de formadores, que es una de las grandes metas que tenemos todos, y no solamente en el programa de formación complementaria, que es donde se forman allá en PFC, cruza todos los niveles. Entonces, desde esa gran responsabilidad que tenemos en el ejercicio docente como docentes normalistas, allí es donde quiero recalcar la gran importancia de tomar o valorar este aspecto con una trascendencia muy importante para lo que se transmite, para lo que se orienta, para lo que se da en cada minuto en un aula de clase. Por ello, la gran tensión en cuanto a cómo volver a una flexibilidad quizás aún mayor por entender la gran problemática que no solamente cruza la salud mental del docente, sino también de las familias y particularmente allí del estudiante, del joven y la joven que llega y que notamos esa gran tensión frente a volver a encontrarnos y pues el manejo y uso de los celulares quizás también se volvió una compañía muy fuerte para nuestros jóvenes, para nuestros niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo tramitar ese aspecto como la atención del docente que no quiere que se le interrumpa en su hora, en esa oportunidad de vernos y que el estudiante está más centrado o más interesado en su artefacto? Esa fue una gran tensión de momento. Lo planteo como un segundo momento de dificultad y que de alguna manera nuestra flexibilidad curricular pues permite decantar o reflexionar este aspecto como tal en cuanto a fortalecer, estrechar los lazos físicos de encuentro como un espacio de sociabilidad mayor que es el aula de clase. Así lo miré, así lo observé y así lo medité
dentro de la reflexión pedagógica, donde los estudiantes nos pudiéramos encontrar y más que generar una mayor tensión frente al ritmo de clase tradicional, maestro orientando, dictando, quizás, esa es una palabra que causa escozor, pero estamos transitando por un nuevo orden, el nuevo orden que han querido llamar la nueva normalidad, en el sentido de cómo nos vamos a reencontrar, ¿no? Es todo este escenario que nos permite pues repensarnos, resignificarnos como seres capaces de entender al otro como un ser lleno de necesidades y que quizás ahí es donde quiero llegar al tercer punto de dificultad que quiero resaltar en este momento de oportunidad para reflexionar un poco más sobre la contextualización post pandemia de nuestra labor. Es cómo las familias han sufrido en el orden económico quizás y seguirán sufriendo, ya que pues el común denominador de las noticias es ese, ¿no? Que la crisis se profundiza. Tenemos un ambiente hostil en, por donde miremos, creo yo, no se salva mucho en lo social, en lo cultural, en lo económico, en ese contexto de guerra en Europa y cómo todo ello implica la sensación de no futuro en algunos momentos. Es ahí donde quiero caer frente al tema del joven que ve que hacemos, qué podemos hacer para revertir un poco toda esta hostilidad que en el mundo está causando mella. Y obviamente la escuela no escapa. La escuela como institución educativa, como centro de poder, donde los docentes tenemos esa gran capacidad y quizás autonomía, desde esa autonomía escolar, para poder lidiar con estas situaciones o aventuras del mundo que pueden llegar a perjudicarnos notoriamente. Yo creo que no es algo alarmista, es sencillamente poder conversar con los estudiantes, escucharlos, particularmente escucharlos con atención, con paciencia y con tolerancia. Excesiva tolerancia, diría yo, en este instante, porque son muchas las tensiones que viven los jóvenes, el mundo joven, los juveniles, el discurso juvenil, perdón, frente a la tensión del mundo adulto y a veces la confrontación que es natural de una generación a otra, es donde tenemos que tener la suficiente capacidad para reflexionar con ellos, invitarlos a reflexionar. Y no somos la verdad revelada para ellos. Tampoco la escuela esconde verdades absolutas. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado eso y pues la ciencia como tal debe ser entendida como ese aspecto de indagación permanente, perpetua, constante, para poder superar obstáculos. Es un poco pues la reflexión que invito a hacer y muchas gracias por su atención, compañeros y tutor. Muchas gracias.